Hay un momento raro, casi invisible, que ocurre antes de cada enfrentamiento. Un segundo en el que el aire parece más denso, en el que el silencio no es vacío, sino atento, como si toda la habitación estuviera conteniendo la respiración, esperándote. Quizás ya hayas sentido esto, antes de una conversación difícil, antes de un choque que no quería vivir, pero sé que llegará. El cuerpo percibe antes que la mente. El pecho se aprieta, la mandíbula se endurece, y, sin darnos cuenta, algo a nuestro alrededor también empieza a tensarse, porque ningún enfrentamiento surge solo entre dos personas. Nace en el espacio entre ellos, en el campo invisible que se forma cuando las emociones tácitas empiezan a vibrar. Pocos lo notan, pero el medio ambiente escucha. Las paredes absorben las intenciones. El aire lleva la calidad de lo que está a punto de ser pronunciado. Y incluso antes de que se suelte la primera palabra, el tono ya se ha decidido internamente. Pero, ¿y si ese momento pudiera tocarse? ¿Qué pasaría si antes del shock hubiera una brecha? Un pequeño gesto invisible capaz de reorganizar el flujo, como el agua que, cuando encuentra una piedra, no lucha, simplemente cambia de forma. Hay algo que se puede decir antes del enfrentamiento, no como defensa, no como un ataque, pero como alineación. No es una frase para ganar, es una expresión para purificar el espacio, una respiración consciente que recuerda al medio ambiente y a ti. Esa armonía todavía es posible. Cuando la intención cambia, la energía se ajusta. Cuando el corazón se ralentiza, el campo responde. Y lo que parecía destinado a un choque pudo convertirse en un pase. Esta no es una enseñanza para escapar de los conflictos. Es una invitación a atravesarlos sin romper el tejido invisible que sustenta las relaciones. Porque los enfrentamientos ocurren, pero no todo el mundo necesita dejar grietas. Si sientes que hay momentos en los que el mundo que te rodea reacciona a tu estado interno, si ya te has dado cuenta de que el silencio puede ser tan poderoso como el habla, así que quédate aquí, respira conmigo, y permite, ante cualquier enfrentamiento, que algo en ti vuelva al centro. Antes de que se suelten las palabras, se forma un campo silencioso. Es como la superficie de un lago segundos antes de que la primera gota llegue al agua. Aún no ha pasado nada, pero ya todo está en marcha. En este momento, el enfrentamiento aún no es un enfrentamiento. Es solo una posibilidad. Y las posibilidades conllevan elecciones invisibles. El cuerpo siente este momento con precisión ancestral. La respiración se acorta. Los hombros se elevan ligeramente. La mirada se endurece, incluso cuando intentamos ocultarla. Es la señal de que algo en nuestro interior se prepara para resistir, atacar o defenderse. Lo que pocos se dan cuenta es que el entorno responde inmediatamente a esta preparación interna. El aire se vuelve pesado. El espacio entre los cuerpos parece más pequeño. Incluso los sonidos circundantes cambian de calidad, como si todo se volviera más seco, más áspero. Nada de esto es imaginación. Es una percepción sutil. Así como el agua percibe la pendiente del terreno antes de correr, el entorno percibe la intención antes que él habla. Este es el momento más delicado de todos, porque todavía no hay heridas abiertas. Todavía no hay palabras que no se puedan decir. Aún no se han erigido muros. Solo hay energía suspendida. En la vida moderna, nos enseñan a atravesar este momento rápidamente. Respondemos rápidamente. Cortamos el silencio. Aceleramos el choque como si el enfrentamiento fuera algo que debía resolverse lo antes posible. Pero cada aceleración en este punto pasa factura más adelante. Cuando el silencio se rompe sin conciencia, regresa en forma de tensión. Cuando no se respeta el espacio, se cierra. Y cuando la intención nace turbia, el resultado rara vez es claro. Observa la naturaleza. Antes de la tormenta, el viento cambia. Antes del trueno, el cielo se oscurece lentamente. Antes de que rompa la ola, el mar retrocede. Nada sucede abruptamente sin una advertencia sutil. El enfrentamiento también advierte. Siempre. Ese momento antes del shock es un portal. Un umbral donde todavía es posible elegir el tono, el ritmo, la dirección. Pero para entenderlo es necesario frenar el impulso de reaccionar, respirar profundamente en este momento
No es un gesto banal, es un ajuste de frecuencia. Es como alinear un instrumento antes de que comience la música. La respiración consciente reorganiza el cuerpo, y un cuerpo organizado emite una energía diferente. Cuando mantienes el silencio unos segundos más, algo se reorganiza alrededor, el campo se expande, la tensión encuentra espacio para disolverse, aunque sea parcialmente, y el enfrentamiento, que parecía inevitable, empieza a perder rigidez. No significa que el desacuerdo desaparezca, significa que cambia de forma, y la forma define el impacto. Es en este intervalo, casi imperceptible, esa armonía puede ser invitada a regresar al medio ambiente, no como una vía de escape, sino como inteligencia. Antes del shock, todavía todo es posible. Hay una palabra que no sale de la garganta, sino del centro del cuerpo. Ella no lleva espadas. No busques la victoria. No proyecta doler, sino que ofrece alinearse. Antes del enfrentamiento, cuando el silencio aún es total, esta palabra se puede colocar en el espacio como quien deposita agua limpia en un contenedor. No apagar el fuego por la fuerza, sino recordar al entorno su naturaleza original. La mayoría de las palabras que utilizamos en momentos de tensión nacen de una contracción. Son sonidos impulsados por el miedo, la defensa, la necesidad de control. Llegan duros, cargados de pasado, y cuando tocan el aire se cierra. Pero hay otro tipo de palabra, una palabra que no intenta convencer. No intentes demostrarlo, no intentes ganar, simplemente declara presencia. Decir algo antes del enfrentamiento no significa iniciar la batalla. Significa marcar el terreno con conciencia, como advirtiendo al espacio, estoy aquí de una pieza, no vine a romper. Esta palabra puede ser simple, a veces ni siquiera parece importante, pero lo que lo sostiene no es el contenido, es la intención. Cuando se dice con el cuerpo relajado, con la respiración bajando hasta el abdomen, se propaga como una suave vibración. El ambiente lo siente, incluso si nadie lo entiende racionalmente. Así han funcionado siempre los rituales. No para el espectáculo, sino por la cualidad invisible del gesto. La palabra como ofrenda no requiere una respuesta inmediata, crea una brecha. Y las rupturas son preciosas porque rompen el automatismo del conflicto. Cuando dices algo para alinear, el otro organismo necesita reorganizarse para responder, y en ese microsegundo de reorganización, el enfrentamiento pierde fuerza bruta. Quizás la mente del otro todavía esté armada, quizás la emoción todavía esté caliente, pero el campo ya ha cambiado, porque ahora hay algo ahí que antes no estaba. Presencia consciente. Esta palabra no conlleva ninguna acusación. Ella no señala, no cierra. Ella lo abre. Podría ser un reconocimiento. Podría ser una llamada de tiempo. Puede ser una tranquila declaración de intenciones. El formato importa menos que el estado interno del hablante. Cuando el cuerpo está alineado, la palabra no tiene que ser perfecta. Ella encuentra su lugar sola. Esta es la razón por la que intentar memorizar frases rara vez funciona. Sin el estado interno adecuado, cualquier palabra se vuelve solo sonido. Pero cuando te anclas al centro, cuando el impulso de atacar se observa y no se sigue, la palabra correcta surge de forma natural, como el agua que encuentra el camino más bajo sin esfuerzo. Esta oferta invisible no garantiza que el conflicto desaparezca, pero garantiza algo más sutil y poderoso. El medio ambiente ya no es el enemigo. Y cuando el espacio no está en tu contra, incluso las conversaciones difíciles pueden mantenerse sin destruirse. Hay una inteligencia antigua en este gesto, una sabiduría que no grita. Eso no se discute, lo que simplemente ajusta el flujo antes de que se vuelva violento. Antes del enfrentamiento, una sola palabra, dicha desde el lugar correcto, puede cambiarlo todo. Cada enfrentamiento es un espejo. Aunque no queramos admitirlo, refleja algo que ya estaba en nosotros antes del encuentro. Suceder. Rara vez nos enojamos solo por lo que dice la otra persona. Lo que realmente nos atraviesa es aquello que toca una tensión antigua, una herida invisible, un límite que nunca aprendimos a mantener con calma. Cuando alguien se enfrenta a nosotros, el cuerpo reacciona como si estuviera amenazado,
incluso si no existe ningún peligro real, aunque sean solo palabras. El sistema interno no distingue pasado del presente. Él simplemente responde. Por eso, tantos conflictos parecen mayores que la situación misma. Llevan capas acumuladas, expectativas frustradas, cansancio no expresado, deseos de reconocimiento que permanecieron en silencio durante demasiado tiempo. El otro, en ese momento, deja de ser solo el otro. Se convierte en un símbolo, un detonante, un espejo que muestra aquello que evitamos mirar cuando estamos solos. En la vida moderna, nos enseñan a diseñar, indicar, nombre a los culpables, defender identidades. Todo esto crea la ilusión de control, pero rara vez trae la paz. Cuando chocamos sin conciencia, en realidad, no estamos hablando con la persona que tenemos delante. Estamos reaccionando a imágenes internas, historias que se activan automáticamente. Aquí es donde el conflicto se convierte en un amo silencioso. No porque sea cómodo, sino porque revela. Si miras con atención, nota que ciertos temas se repiten en sus discusiones. Ciertos tonos siempre reaparecen. Ciertos sentimientos regresan con diferentes caras. Esto no es una coincidencia. Es una invitación. La confrontación pone de relieve donde todavía hay rigidez, donde el agua interna dejó de fluir, donde intentamos controlar en lugar de escuchar. Cuando reconoces esto, algo cambia. No inmediatamente en el otro, pero en ti. La postura interna se suaviza. La necesidad de ganar pierde fuerza. Y surge una curiosidad silenciosa. ¿Por qué me toca así? Esta pregunta, cuando se hace sin juzgar, ya se está empezando a armonizar el medio ambiente, porque transfiere energía del ataque a la observación. En este punto del camino, la confrontación ya no es solo un problema externo, y se convierte en una oportunidad para volver al centro. No permanecer siempre en silencio, no aceptarlo todo, pero para elegir más claramente cómo posicionarse. Hay una profunda diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático. Responder es consciente. Cuando respondes desde el centro, el tono cambia, incluso si el mensaje es firme, incluso si hay límites que poner. El entorno nota esta diferencia. La otra persona entiende, incluso si no puede explicar cómo, porque un cuerpo centrado emite estabilidad, y la estabilidad invita a la estabilidad. Si esta idea te resuena, si algo dentro reconoce que los conflictos de tu vida tal vez estén mostrando más sobre ti que otros, es una señal de que ya se ha abierto una puerta interior. Se vio el espejo. Y cuando se ve el espejo, deja de dominarnos. El enfrentamiento sigue existiendo, pero ahora él camina a tu lado. Ya no está frente a ti. Cuando la intención cambia, el espacio responde, no como magia, sino como consecuencia natural de un campo que se reorganiza. Los entornos no son neutrales. Absorben estados. Llevan ecos de emociones, pensamientos y posturas corporales. Por eso algunos lugares se sienten ligeros, mientras que otros se sienten pesados sin motivo aparente. Durante un enfrentamiento, el entorno se contrae junto con los cuerpos. El aire se vuelve denso. Los gestos se vuelven angulares. Incluso la luz parece perder su suavidad. Todo entra en modo defensa. Pero cuando alguien interrumpe este flujo automático, cuando una presencia centrada entra en el espacio, algo comienza a disolverse. No hace falta decir mucho. A veces solo necesitas ajustar tu postura. Descruza los brazos. Libera tu mandíbula. Permita que su respiración se vuelva profunda nuevamente. Estos pequeños gestos son señales silenciosas enviadas al entorno. Dicen, aquí no hay guerra. Y el espacio, que estaba tenso, empieza a relajarse. Es como una niebla que se disipa lentamente al amanecer. Nada es forzado. No se arranca nada. La luz simplemente llega y la niebla ya no encuentra motivo para permanecer. Cuando el cuerpo armoniza, el campo circundante se alinea. Y cuando el campo se alinea, las palabras encuentran un camino menos accidentado para circular. En este punto, el enfrentamiento ya no ocupa todo el espacio. Existe pero no domina. Hay margen, hay respiración, hay espacio para la escucha, aunque sea parcial. La armonía del medio ambiente
no significa un acuerdo inmediato, no significa ausencia de tensión. Significa que la tensión deja de ser caótica y se contornea, como un río que encuentra sus orillas y deja de inundar todo a su alrededor. Cuando el espacio se estabiliza, las emociones comienzan a disminuir en intensidad, no porque fueron reprimidos, sino porque fueron acogidos por el campo. Esto sucede porque la energía ya no está siendo empujada contra una pared. Invisibles, ella encuentra paso, y todo lo que encuentra su camino pierde su agresividad. La mayoría de la gente intenta resolver conflictos solo en el nivel de las ideas, argumentar, explicar, insistir, pero el ambiente ya está saturado incluso antes de que termine la primera frase, y las palabras lanzadas en un campo saturado rara vez llegan intactas al otro lado. Armonizar el medio ambiente es despejar el camino invisible, donde las palabras deben ir. Cuando esto sucede, incluso las oraciones simples ganan profundidad, incluso los silencios se vuelven comunicativos. Notas cambios cuando el tiempo parece ralentizarse, cuando la conversación deja de parecer una carrera, cuando los cuerpos dejan de inclinarse hacia adelante en ataque y comienzan a apoyarse en su propio eje. Esta es la señal de que algo se ha ajustado. La armonía no tiene por qué ser perfecta, tiene que ser suficiente para sostener la reunión, sin que todo se rompa. Y cuando el medio ambiente se convierte en un aliado, incluso conflictos inevitables se puede cruzar con menos daño, porque el espacio, ahora, ya no enciende el fuego, está ayudando a contenerlo. Así se armoniza la energía del ambiente. Cuando alguien elige ser el primero en regresar al centro, hay una manera de superar los conflictos sin romper el hilo invisible que conecta a las personas. Un camino que no requiere sumisión ni endurecimiento, solo presencia continua. Caminar sin frenar es mantener el propio eje incluso cuando el entorno intenta sacarte de él. Se trata de mantener la firmeza sin rigidez, flexibilidad sin dispersión. En la práctica, esto comienza en el cuerpo, pies bien apoyados, lomo erecto, pero suelto, aliento que no se escapa al pecho, ni se hunde en tensión. El cuerpo alineado se convierte en un camino estable, donde la energía pueda circular sin explosiones. Cuando te quedas así, el enfrentamiento deja de ser un empujón contra empujón y se convierte en movimiento lateral. Algo sucede, algo encaja. Muchas rupturas ocurren porque intentamos superar los conflictos, como alguien que atraviesa una pared, forzando, insistir, creer que solo hay un camino posible. Pero la vida rara vez exige un impacto frontal. Ella prefiere las curvas, desviaciones sutiles, pequeños ajustes de ruta. Caminar sin frenar es saber cuándo avanzar y cuándo hacer una pausa, cuándo hablar y cuándo permitir que el silencio haga el trabajo invisible. Los silencios conscientes no están vacíos. Son espacios habitables donde la energía encuentra tiempo para reorganizarse. Cuando sostienes este tipo de silencio, sucede algo curioso. El otro comienza a escucharse a sí mismo, porque no lo presionan para que diga más palabras. No se está presionando para que dé una respuesta inmediata. Este espacio puede resultar incómodo al principio, pero aquí es donde el enfrentamiento se frena, y todo lo que pierde velocidad se vuelve menos destructivo. Caminar sin romperse también requiere humildad. La humildad de no necesitar tener la última palabra, no tener que cerrar todo en ese momento, aceptar que algunas tensiones necesitan tiempo que se disuelva por completo. El agua no rompe la piedra de una vez, ella regresa, pasa de nuevo, y otra vez, hasta que la forma cambie sin violencia. Cuando adoptas esta postura, no se trata solo de proteger la relación, te estás protegiendo, porque cada enfrentamiento se vive con rigidez deja residuos internos, y cada enfrentamiento cruzado con la conciencia deja el aprendizaje. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas llevar todo el peso emocional de las situaciones, que no todo requiere una respuesta inmediata, que no toda tensión es tu responsabilidad resolverla. Hay una mayor inteligencia en marcha, y cuando caminas en línea con él, el esfuerzo disminuye. Caminar sin romperse es confiar, que el flujo encuentra caminos incluso
cuando no son inmediatamente visibles. Es cruzar sin hacer daño. Se trata de seguir sin ponerse duro. Se trata de permanecer entero en medio del movimiento. Y cuando se convierte en un hábito, siguen surgiendo conflictos, pero ya no lo encuentran en ti el mismo terreno para volverse destructivo. Continúas caminando, y el camino poco a poco armoniza alrededor. Al final, cada enfrentamiento nos lleva de nuevo al mismo lugar, al otro no. Pero nosotros, después de que las palabras cesan, después de que el ambiente se desacelere y el silencio vuelve al espacio, es allí donde nos damos cuenta de lo que realmente pasó. Los desacuerdos no siempre se resuelven, la comprensión no siempre es completa, pero algo casi imperceptible puede haber cambiado. La forma en que superaste el lío. Encuentro. Cuando eliges alinear tu cuerpo antes de hablar, cuando ofrece presencia en lugar de ataque, cuando respetas el espacio invisible entre tú y los demás, el conflicto deja marcas diferentes. Estas no son grietas profundas, son surcos lisos, como los que deja el agua al pasar repetidamente sobre la tierra. No destruyen. Ellos dan forma. La verdadera armonización no ocurre afuera. Comienza en el momento en que decides no romper contigo mismo para ganar una discusión. En el momento en que eliges permanecer completo, incluso cuando la tensión exige fragmentación. Este camino no es llamativo, no genera aplausos inmediatos, pero conserva algo esencial, el flujo. Y el flujo es lo que sostiene la vida, cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. La próxima vez que se acerque un enfrentamiento, recuerda el momento anterior al shock, recuerde el silencio consciente, respiración que se puede ajustar, de la palabra que puede ser ofrenda en lugar de espada, no para evitar lo que hay que decir, pero decirlo desde el lugar correcto. Si este camino tuviera sentido para ti, si algo aquí resonara como un reconocimiento silencioso, considere continuar caminando con nosotros. Suscríbete, quédate, y permite que estas reflexiones acompañen tus días como una presencia discreta pero constante, porque vivir en armonía no significa ausencia de conflictos, significa cruzarlos sin perder el vínculo con lo invisible, que sustenta cada encuentro, y tal vez, solo tal vez, lo que llamamos destino no seas una fuerza lejana e inmutable, pero el susurro constante de presencias silenciosas que caminan junto a nosotros desde nuestro primer aliento. Si escuchas atentamente, podrás darte cuenta de que nunca estuviste solo en el camino,